¿Es realmente la Biblia la verdad? ¿Cómo podemos nosotros comprobar que realmente la Biblia dice la verdad? Estas son preguntas válidas y muy importantes que debemos de contestar. Y yo quiero compartirles a ustedes algunas de las evidencias de que la Biblia es la verdad. Y no estoy hablando solamente de evidencias históricas, sino vamos a ver evidencias científicas, escuchen lo que estoy diciendo, genéticas, biológicas, arqueológicas, históricas, geográficas, paleontológicas, antropológicas, psicológicas, para que en cualquier campo académico que podamos nosotros introducirnos, podamos demostrar y podemos pararnos ahorita en una plataforma ante puros científicos, ante puros ingenieros, ante puros arqueólogos, ante puros psicólogos y demostrarles a ellos por qué la Biblia es el único libro de todos los billones que existen que contiene verdades absolutas. Vamos a leer dos pasajes como una base para introducirnos a esta conferencia, las evidencias de la Biblia. Dice en Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece, nuestro Dios permanece para siempre. Aquí hace 2750 años, que fue cuando se escribió Isaías. Hace 2750 años se estableció y se declaró que la Biblia es eterna, que permanece para siempre. En otras palabras, si hubiera algo en la Biblia o alguna declaración histórica o científica o genética o biológica o geográfica que hubieran pasado después 50 o 100 años y se hubiera descubierto que no era verdad, pues la Biblia hubiera sido totalmente burlada, hubiera sido despreciada, porque realmente no permanece a través de todas las generaciones. Déjenme darles rápidamente dos ejemplos. Hace algún tiempo todavía el planeta Plutón se había dictaminado científicamente como un planeta. Y hace poco lo acaban de descartar dentro de los libros científicos de la astronomía, que Plutón no se puede considerar un planeta. ¿Cuál es la conclusión? Los científicos se equivocaron. Hace muchos años, un oceanógrafo francés llamado Jacques Cousteau introdujo en el océano un aparato, estoy hablando de 1957-58, para poder tratar de detectar si había sonido o si viajaba el sonido dentro del mar. Y Jacques Cousteau declaró en su bitácora: no hay propagación del sonido dentro del mar. Pasaron 25 años después y el mismo Jacques Cousteau, que ya murió, oceanógrafo francés, hizo otro aparato más sofisticado y demostró que dentro del mar efectivamente se podía viajar el sonido a través del mar. Entonces nos damos cuenta que los mismos científicos, lo que consideraban una verdad hace 50 años o hace 100 años, ahora ya no es verdad. ¿Por qué? Porque todas las verdades que a través de la ciencia se descubren, llegan a la conclusión que son relativas. Sin embargo, es increíble que la Biblia nos muestre verdades de hace cientos de siglos que siguen permaneciendo en todas las áreas y académicas, filosóficas o científicas como la verdad. Y el segundo pasaje está en 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué está diciendo el apóstol que la palabra profética es más segura? ¿Más segura que qué? Que lo que anteriormente había él explicado.
y explicó que ellos vieron en el monte de la transfiguración a Jesucristo. Fue una experiencia inolvidable, maravillosa, portentosa, asombrosa, ver a Jesús en medio de Moisés y de Elías. Bueno, él está diciendo que mucho más seguro que las experiencias que ellos vivieron, como ver a Jesucristo, es la palabra. Que más seguro que la aparición que tuviste anoche de Juan Diego, o del arcángel Miguel, o lo que tú hayas dicho, ayer hermano, tuve un sueño y vi esto, ayer hablé en lenguas, qué bueno, todas estas experiencias, pero ¿sabes algo? Nunca perderás el camino si vienes a la palabra. Es la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. La única luz que brilla y que nos alumbrará el camino hasta que Cristo regrese será la Biblia. No hay otra luz más que la Biblia. Y dice el versículo 20, entendiendo primero esto, y lo vamos a demostrar, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, nadie puede venir y decir, bueno, estos cuernos de aquí de Daniel y estas trompetas de aquí, pues para mí que son los cuernos de mis vacas que tengo en el corral, en el rancho. O esas trompetas son los que tromparon, las que tocaron en la batalla de Waterloo de Napoleón. O esto significa aquello. La Biblia no se puede interpretar privadamente. La razón por la cual existen las sectas, por ejemplo, como los Testigos de Jehová, los mormones, el unitarismo, etcétera, etcétera, o la Pare Sufrir o la Luz del Mundo, son grupos cuyos fundadores sacaron de un contexto un texto para hacer un pretexto. Por ejemplo, los Testigos de Jehová fueron fundados por el juez Charles Russell, quien en el siglo XIX dijo que en 1914 se iba a acabar el mundo. El mundo no se acabó en 1914. El fundador de los Testigos de Jehová es un falso profeta a la luz de la Biblia, porque hay una ley que dice que si alguien no cumple el 100% de la profecía, no es de Dios. Y tú hablas con un testigo de Jehová y te dice que el infierno no es real y que Cristo no es Dios. ¿Y de dónde lo sacan, verdad? Cambiaron 2 versículos de la Biblia. Y yo les enseño uno que tienen ellos en su Biblia, la Biblia del Nuevo Mundo, Isaías 9, que dice, un Dios nos es dado, su principado sobre su hombro, admirable consejero. Y le digo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Y ahí está diciendo que Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces, estas personas sacan el contexto porque interpretaron sin tomar en cuenta los demás libros de la Biblia y sacaron un contexto para poder hacer un pretexto. Y dice la Biblia en el Salmo 19, la suma de tu palabra es la verdad. Yo no puedo enseñar Apocalipsis sin conocer el libro de Daniel ni de Ezequiel. Entonces, si tú vas a enseñar un libro, tú tienes que tener el contexto de todos los demás libros para poder hacer una doctrina. Es como un rompecabezas, la Biblia. Y enseñan los expertos en los rompecabezas que si tú quieres armar un rompecabezas, comienza con las orillitas. Búscate las orillitas, porque si tienes la orillita o el marco, va a ser mucho más fácil comenzar a rellenar todo. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, tenemos que ver el marco dentro del cual se escribió el contexto interno, para que podamos nosotros construir o edificar alrededor del marco que Dios nos ha dejado. De otra forma, vuelvo a repetir, por eso existen tantas sectas. Llega un mormón y el mormón te dice, somos dioses, demuéstrale que no somos dioses. Y él te dice, yo te demuestro que somos dioses. Y te cita a Jesús en uno de los evangelios donde les dice a los fariseos que no está escrito que sois dioses. Y está citando uno de los salmos, Jesucristo. ¿Tú qué le contestas? ¿Cómo le puedes demostrar de que no somos dioses? Y esto es muy fácil demostrarlo. La palabra Dios en sí misma significa el que ha existido siempre. O sea, Dios no tuvo principio ni tiene fin. Nosotros tuvimos un principio. Nosotros entramos a la eternidad en el momento del nuevo nacimiento. Pero no existíamos antes. Nosotros entramos a la eternidad en el momento del nuevo nacimiento y ya tenemos la vida eterna, ¿verdad? Desde el momento que nacimos de nuevo. Desde el momento que fuimos hechos partícipes de la naturaleza de Dios. Y dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída
por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Millones de personas alrededor del mundo están buscando la verdad. Están buscando el sentido y el propósito que sus vidas deben de tener. El ser humano no puede contestar 3 preguntas. Ningún científico te puede contestar estas 3 preguntas. Ningún filósofo, ningún escritor, ningún sabio. La primera pregunta es: ¿de dónde venimos? Nadie te puede contestar de dónde venimos más que la Biblia. Cualquier científico que te diga, pues venimos de un Big Bang y de la explosión y del chango y de la evolución, es filosófico, hipotético, especulativo. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, como la ciencia jamás podrá descubrir el origen del universo, ni de dónde nacimos nosotros, o el origen de la vida, los científicos también inventan. Y esto que inventan se llama teorías. Y por eso dicen, pues venimos de una selección natural, y del chango y de chita, y digo, pues sí, ¿a quién se parece tu abuelita? Así le dijeron maestro en la Universidad de México. Le dije, ¿a quién se parece tu abuelita? A tu tatarabuelita. Busca todo el genealógico, y tenemos 6,000 años que el ser humano jamás ha visto una mutación, ni un cambio genético de una especie a otra especie, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los científicos inventan, y los hombres que se han dicho iluminados, Cristo habló que vendrían muchos falsos profetas, han inventado también los que se llaman libros sagrados. Y esto me encanta a mí debatirlo con los universitarios. Yo les digo a los estudiantes de las universidades, busquen ustedes todos los libros sagrados que haya. Y vamos a poner aquí el Ramayana o los Vedos de la India, el Mensi Suchung y el Da Huesh de Confucio, el Tripitaka o los sermones de Buda, con el Lotus, el Sutra y el Kanjur, el Corán de los musulmanes, y vamos a poner aquí derecho la Biblia. Vamos a hacer un análisis. Somos seres racionales. Y ninguno de los libros sagrados que existen o que se consideran sagrados tienen ni profecía, ni arqueología, ni ciencia, ni geografía, ni biología, ni genética, ni literatura, ni poesía, ni literatura como lo tiene la Biblia. Número 2, ninguno de los libros que se consideran sagrados en sus escritos está contenido cuándo iban a ser el fundador de esa religión. Por ejemplo, el budismo. ¿Sabían ustedes que Buda era ateo? Gautama Buda era un príncipe que salió del reino, de su reino, su papá era un rey, y él estaba cansado de los lujos, y estaba cansado del dinero, y dijo, voy a buscar el origen del sufrimiento. Entonces salió del palacio y encontró pobres, encontró mancos, encontró lisiados, y siguió buscando por todas partes Buda, y se decepcionó de no poder encontrar o descubrir por qué el ser humano sufría. ¿Y saben en dónde acabó Buda? En McDonald's. Comenzó a engordar y a degenerarse y a entregarse al placer. Y ahora hasta dicen, ¿verdad?, que es mágico sobarle la pancita a un Buda. Entonces, Buda nunca creyó en ningún Dios, nunca habló de ningún Dios, y es una religión atea. Y antes de morir, Buda le dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Nunca dijo, yo soy la verdad. Menos el camino, mucho menos la vida. Y así vemos en todos los fundadores de todas las religiones que nada se puede comparar con la Biblia y con el autor de la Biblia. Sin embargo, antes de que naciera Cristo, los profetas hebreos, cientos de años antes de que Cristo naciera, profetizaron de dónde iba a nacer, la tribu donde iba a nacer, la familia donde iba a nacer, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a ser su madre, cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser su muerte, cómo iba a ser su resurrección y cómo iba a regresar por segunda vez al mundo. Solo Dios conoce el futuro y solo Dios pudo haber escrito esto con tantos años de anticipación. Veamos en primer lugar, en esta tarde, la evidencia de la unidad y la singularidad de la Biblia.
La Biblia, damas y caballeros, fue el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg en el año 1455 y se llamó la Vulgata Latina. Este libro fue traducido al latín por Jerónimo en el año 435 después de Cristo. La Biblia no solamente es el primer libro que se imprimió, sino que es el libro más traducido, más publicado y más vendido de todos los billones de volúmenes de literatura, a más dialectos y a más lenguajes que cualquier otro libro. Solamente en el año de 1996 se había traducido a 2.400 lenguajes de los aproximadamente 5.500 lenguajes que existen en el mundo por los traductores que se llaman Wycliffe. Existen actualmente más manuscritos originales de la Biblia que de la Ilíada y la Odisea de Homero, que son los libros que se consideran con más antigüedad. Han sido el libro más atacado, más controvertido y más burlado de toda la historia de la humanidad. Piensen en lo siguiente: ¿por qué todos los cantantes de heavy metal como Madonna, Michael Jackson, Marilyn Manson, por qué todos ellos, por qué Marilyn Manson cuando predica y comienza a cantar, lleva una Biblia y comienza con los dientes a arrancarle sus páginas, escupirla y escupir sangre junto con la Biblia? ¿Por qué el odio? ¿Quién le metió el odio a este cantante contra la Biblia? ¿Quién le dijo a Madonna cuando la entrevistaron, que traía muchos crucifijos, y le preguntaron: oiga, usted es una cantante muy religiosa? Y Madonna contestó y dijo: no, no es que sea religiosa, es que me encanta traer hombres desnudos colgando. ¿Por qué John Lennon, antes de morir, el fundador de los Beatles, dijo 2 semanas antes que lo asesinaran en Nueva York: yo soy más famoso que Jesucristo? ¿Por qué es la Biblia y por qué es Jesucristo el objeto y el blanco del odio? ¿Por qué los cantantes ponen 666 y por qué se ponen 666 cuando es el número del anticristo? No está en el Ramayana, ni en el Popo, ni en los Vedas, ni en el Tripitaka Sutta de Buda, ni en el Corán. Nada de los libros sagrados que existen, ni siquiera los mencionan los cantantes. El odio es contra la Biblia y Jesucristo. ¿De qué nos habla esto? Esto no es coincidencia. Nunca atacan a Buda, nunca atacan a Mahoma, nunca atacan a Krishna, nunca atacan a ningún otro líder religioso, porque es Jesús el centro del ataque y del odio del mundo. ¿Por qué en las películas se burlan de los cristianos y no se burlan de los budistas o de los musulmanes? ¿Por qué atacan la Biblia y no atacan el Corán? ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro, repito, que contiene verdades absolutas. Hace muchos años murió un ateo francés llamado Jean Voltaire. Y él dijo antes de morir: después de mi muerte, les aseguro que la Biblia jamás volverá a ser leída y que pasará a la historia y nunca más será publicada por la sarta de barrabasadas que contiene la Biblia. Sin embargo, cuando murió Voltaire, la casa donde murió en Francia es ahora la imprenta más grande de Biblias que existe. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Cristo había dicho antes que Voltaire: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Veamos ahora la unidad de la Biblia. La Biblia es un compendio de 66 libros. Es asombroso y natural que los 66 libros de la Biblia armonicen y los 66 libros escritos en un período de 1500 años, porque es el tiempo en que se escribió la Biblia, por más de 40 hombres. Unos fueron campesinos, otros reyes, otros políticos, otros sacerdotes, otros colectores de impuestos, otros pastores, otros médicos, profetas, pescadores, rabinos, y la mayor parte de estos 40 hombres no se conocían entre sí. Una vez llegó un vendedor de enciclopedias
a la casa de ustedes. Y me dijo, señor Alducin, mire, aquí le traigo los tesoros de la juventud, y la Ilíada y la Odisea, y le traigo los escritos de Aristóteles, y de Demóstenes, y de Octavio Paz, y de William Shakespeare, y de Friedrich Nietzsche, bla, 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 bla. Y le dije, oiga, entre todas sus curiosidades, usted que vende enciclopedias, ¿cuánto tiempo tiene usted de vender enciclopedias? Me dice, tengo 40 años vendiendo volúmenes de literatura, y de arqueología, de geografía, de historia, etcétera, etcétera. Le dije, ¿no tiene por ahí entre sus curiosidades 2 libros o 3 libros escritos en diferentes años por 3 autores diferentes y que hablen de lo mismo? Y me dice, a ver, espérame tantito, y sacó su laptop y comenzó a buscar ahí y dice, no existe tal cosa en la literatura. Yo llegué a mi oficina, abrí el cajón de mi escritorio y saqué la Biblia y le dije, permítame presentarle no 3 libros, sino 66 libros. Escritos no en 2 o 3 años, en 1500 años, no por 2 o 3 autores, sino por 40 autores. Y sin embargo, todos los 66 libros hablan del Génesis al Apocalipsis, de la obra de la redención y del plan de Dios para el ser humano, en la persona de su Hijo Jesucristo. Esto, ¿verdad?, solamente es algo sobrenatural. Hay muchas personas, tal vez aquí hay algunos ateos o personas que dicen, pues yo quiero, si se me aparece Dios, voy a creer. No es cierto. Lo vamos a demostrar. El problema del ateísmo y el problema de la resistencia humana nunca ha sido intelectual. Siempre se encuentra su raíz en la moral. Hace algún tiempo tuve una cruzada muy grande en el estado de Tabasco, que estábamos en la Plaza de Toros, y al acabar hablé del infierno esa noche. Y se acerca una muchacha y me dice, usted, señor Alducin, es un mentiroso. Usted nos viene aquí a asustar con el infierno. El infierno no existe, son tonterías. Venía con 2 muchachas que la acompañaban. Y le dije, mira muchacha, me interesa saber más que nada por qué no te conviene creer en el infierno. Y la muchacha que venía junto con ella me dijo, sí es cierto, pastor, tiene 2 amantes. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que detrás de la resistencia de mucha gente que ataca y se burla es porque no les conviene creer. No es porque no hay evidencias para creer, sino porque sus vidas les impiden, ¿verdad?, aceptar la verdad. Veamos ahora las evidencias científicas de la Biblia para que le lleves este cassette a tu maestro en la universidad. Se lo restriegues así en las narices. En la Biblia encontramos, otra vez repito, los registros más antiguos científicos, arqueológicos, antropológicos, geográficos, lingüísticos, físicos, de la química, de la genética, de la biología, de la psicología, paleontología, bacteriología, de lo que tú quieras. Por ejemplo, el libro del Génesis. El libro del Génesis nos describe el orden perfecto de la creación. Escuchen, en el primer día dice la Biblia que Dios creó la luz, o dijo sea la luz. El segundo día el firmamento, el tercer día la tierra y el mar, el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, el quinto día los peces y las aves, y el sexto día las bestias y el ser humano. Ah, pero dicen los científicos, no, aquí ya, ahora sí los agarramos en un error. ¿Cómo puede decir Dios, sea la luz, cuando hasta el cuarto día fue el sol y la luna? Entonces, ¿a qué luz se estaba refiriendo? Ah, venga para acá, científico cabezón, le digo yo. Quiero que usted, que es científico, me defina qué es la luz. Pues mire, bueno, francamente, te va a contestar un científico o un físico matemático, la luz es un fluido de electrones. O la luz es un circuito que corre, etcétera, etcétera, pero no existe hasta el siglo XXI una definición que pueda decir la luz es esto. ¿Y saben ustedes qué se refería a Dios cuando dijo sea la luz? Ah, ahora la ciencia lo comprueba. Alrededor de la Tierra existe lo que se conoce como el espectro electromagnético, alrededor de la Tierra. ¿Qué significa este fluido de electrones y esta corriente que existe alrededor de la Tierra que hace capaz que ahorita tú me estés escuchando? Ahorita yo tengo un micrófono, esto se está grabando. ¿Por qué? Porque viaja por ondas el sonido. Gracias al espectro electromagnético hay televisión, hay grabación,
hay transmisión del sonido. Si nos salimos de la Tierra y llegamos a la Luna, yo no te puedo decir, Pancho, porque no me oyes, ahí no hay espectro electromagnético, ahí no viaja mi voz en ondas. Ahí me tengo que poner una escafandra como un astronauta. Pancho se tiene que poner otra escafandra para que podamos comunicarnos por radio. Pero si nos quitamos la escafandra, es imposible la comunicación como aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque no existe el espectro electromagnético más que aquí alrededor de la Tierra. Y esto es a lo que Dios se refería cuando dijo, sea la luz. Él hizo una capa alrededor de la Tierra de luz, de magnetismo, para que pudiera después el Sol con los rayos infrarrojos llegar y ser desviados por el ozono y pudiéramos nosotros comunicarnos aquí en la Tierra. Y la Biblia tenía la razón. Además, la ciencia comprueba actualmente que el ser humano no hubiera podido sobrevivir si antes no hubieran sido creadas las plantas, porque descubrieron cientos de años después que las plantas producen la clorofila, la cual se transforma en el oxígeno, que son una mezcla de hidrógeno con gases que yo respiro y es una mezcla exacta que entra a mis pulmones y es la gasolina perfecta para que yo pueda sobrevivir. Esta mezcla perfecta de hidrógeno, gases que Dios hizo, no se equivocó porque es exactamente 90% oxígeno, 4% de hidrógeno y los demás son gases, para que podamos sobrevivir. La ciencia comprueba también que las plantas no hubieran podido sobrevivir si antes no hubiera existido el agua. La pregunta es, ¿quién le reveló a Moisés hace 6,000 años este orden perfecto que se descubrió 4,500 años después? Número 2, en el libro del Génesis capítulo 1, otra prueba científica, vamos a ver varias pruebas científicas, porque a los científicos les gusta la ciencia. Y dice el versículo 11 y versículo 2, saben ustedes, voy a hacer un paréntesis, aquí en Estados Unidos hay un debate ahorita, y el presidente Bush está tratando de que pueda implementarse y que se enseñe aquí en Estados Unidos en las universidades lo que se conoce como el diseño inteligente. En otras palabras, en todas las universidades del mundo, en México, en Estados Unidos, en Europa, se les enseña a los estudiantes cuando vienen a la geografía y a la astronomía o a la ciencia que venimos de la teoría de la evolución. A tus hijos les van a enseñar que vienen del chango, a mis hijos también. Y que el universo fue un accidente que explotó. Y se está tratando de demostrar aquí en Estados Unidos, y en México lo estamos ya tratando de hacer también con el gobierno, de demostrarle a la Secretaría de Educación Pública de que por qué no se les presenta a los estudiantes la otra opción, la otra cara de la moneda. ¿Por qué solamente lo que el ateísmo enseña? ¿Por qué no se les enseña lo que dice la Biblia? Pero muchos años dijeron, no, es que esto es religión y no vamos a meter religión porque la educación es laica, por ejemplo en México. Y les hemos demostrado nosotros que cuando venimos a la Biblia no estamos hablando solo de religión, estamos hablando de genética, de ciencia, de física, de química, de antropología, etcétera, etcétera. Y los está dejando a los maestros universitarios así, pasmados y maravillados de ver que la Biblia enseña esto. Un ejemplo, Génesis 1, 11 y 2. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas que produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Damas y caballeros, hasta 1860, apúntalo, hasta 1860, un monje austriaco llamado Gregorio Mendel comenzó a hacer experimentos con chícharos y descubrió lo que se conoce actualmente como las leyes de la herencia. Las leyes de la herencia.
Comenzó con los chícharos a ver que si mezclaba ciertos chícharos verdes, salía verde también y salía exactamente como un chícharo. Y hasta 1975 que se inventaron las computadoras más o menos. Hasta 1975, o sea, casi un siglo después de Gregorio Mendel, se comenzaron a fabricar lo que se conoce como los softwares. O sea, una computadora es un disco duro, la PC es un disco duro, que le tienes que introducir softwares, que se conocen como programas. Y la computadora, yo no puedo prender una computadora ahorita en el monitor y ver nada si no tiene un programa. Y estos programas son diseños inteligentes de personas que se dedican a hacer programas para que puedas tú prender tu computadora y tener un cúmulo de información increíble. Bueno, Dios cuando creó todas las cosas, a todas las semillas de las frutas les puso un software. Y una uva tiene un código genético de información que cuando se siembra la semilla, en esa semilla está la información para que esa uva tenga ese cuerpo, ese color, esa textura, esas vitaminas y esos minerales que son los que necesita mi cuerpo. La semilla de la papaya tiene la información para que la papaya crezca no como uva ni como plátano, sino como papaya, con el color de la papaya, con las características de la papaya, con la textura y las vitaminas y minerales que son necesarios para mi cuerpo. La semilla de la naranja tiene otro software que es exactamente la información para que crezca redonda la naranja, para que tenga esos colores, para que se hagan gajos, y las manzanas así, y todas las frutas que vemos alrededor tienen un software diferente. Chita lo hizo. Por accidente apareció. Pero no nos vamos a quedar aquí. Cuando entramos con el reino animal, como lo vimos ahorita, Dios le puso al ser humano cromosomas y espermas. Y el cromosoma de un chango y los aminoácidos que forman los músculos de un chango jamás podrán ser los cromosomas y aminoácidos de una pantera. Los de una pantera jamás podrán ser los de una jirafa. El cuello de una jirafa tiene un código genético, el esperma de la jirafa, para que cuando se cruce el jirafo con la jirafa, puedan nacer con un cuello exactamente, está en sus genes, que ese cuello sea largo, porque si no, no sobrevivirían para que alcanzaran las plantas más altas de los árboles, porque es el alimento de las jirafas. El código genético de las cabras hace que las uñas de las cabras sean durísimas y que puedan subir a los montes y a las rocas, si no, no se podrían sobrevivir. El diseño de un pez anfibio, ¿verdad?, es para que sus branquias y sus pulmones sean diseñados para que respire y pueda poder vivir dentro del agua y pueda, como la tortuga, salir y vivir cierto tiempo fuera del agua. ¿De dónde sacaron entonces que venimos todos de un solo esperma? Cuando la ciencia demuestra que es imposible que podamos tener todos el mismo origen. Y la Biblia hace miles de años antes lo estaba afirmando, que todo sea según su especie y su género. Ahora miren ustedes, los perros hay Rottweiler, chihuahueño, pastor alemán, galgo, pero son perros, ¿verdad? Las ovejas son ovejunas, pero son ovejas. Los caballos son percherones, cuarto de milla, caballo árabe, caballo pony, pero son equinos. El ganado es vacuno. Los tigres, los gatos, los leopardos, las panteras son felinos. Y nunca un felino se ha convertido en un equino, ni tampoco en un ovejuno, ni tampoco en otra especie. Nunca ha habido científicamente un cambio de una especie a otra especie. Esto se llaman mutaciones. Y como no ha habido ninguna mutación entre un gato y un perro, o un chivo y un cordero, pues entonces la gente ahora está tratando, ¿verdad?, de clonar y de mezclar y violar lo que Dios escribió, que todo fuera según su género, y miren cuál fue el resultado. Alguien se atrevió a cruzar a un caballo con una burra. ¿Y qué salió? Una mula. Y la mula es híbrida, es estéril, ya no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque violó la ley de Dios. Si tú cruzas una especie con otra especie, ahí detienes totalmente la reproducción. Porque es imposible
genéticamente que se pueda llevar a cabo, porque Dios lo estableció. Cada cosa tiene que ser según su especie y su género. Y ve y dile a tu maestro mañana o el lunes, deme usted una prueba, maestro, no le pido dos, deme una prueba científica de la teoría de la evolución. No existe una sola prueba. En tercer lugar, la Biblia menciona que Dios sepultó en el capítulo 7 y 8 del Génesis al mundo entero en un diluvio universal y que afectó todo el globo terráqueo al grado que todas las montañas más altas fueron totalmente cubiertas. Es increíble que todas las civilizaciones de la historia y las culturas registran este hecho histórico de la Biblia, que el mundo estuvo sepultado bajo el agua. Hay más de 200 relatos de un diluvio en las civilizaciones de los sumerios, los babilonios y los griegos, que son las culturas más antiguas de la humanidad. En la mayor parte de las montañas más altas del planeta se han encontrado yacimientos coralíferos, que demuestran, ¿verdad?, de una forma inequívoca a través de la antropología, que la Biblia dijo la verdad. Una vez en una universidad me invitaron a una conferencia que se llamaba Creación o Evolución. Es una conferencia que me encanta compartirla porque demuestro, ¿verdad?, las mentiras de la evolución y las pruebas científicas de la Biblia. Y a ver quién dice algo. Se quedan callados los estudiantes. Y antes de comenzar la conferencia, se acerca uno de los profesores ateos, se quiso burlar de mí. Ah, ustedes de esos cristianitos que creen que venimos de Adán y Eva. Y yo le contesté, ¿y ustedes de esos que creen que venimos de Chita? Y me contesta y me dice, ¿qué quiere usted decirme con eso? Y le digo, si usted no cree que venimos de una sola pareja, usted de esos que creen que venimos de los animales. Me dice, pues sí, y le digo, ¿tiene usted pruebas científicas, querido maestro? Y comenzó a tartamudear, y le dije, permítame explicarle lo que usted no me puede explicar. Usted les enseña a sus alumnos, y lo tuve que hacer porque fue público la burla, yo tenía que defender públicamente la verdad. Le dije, ustedes de los que, a sus estudiantes, enfrente de los estudiantes eran como 2,000 estudiantes, les dice que por un accidente apareció un chango con órganos reproductores masculinos. Por otro accidente en la naturaleza apareció una changa con órganos reproductores femeninos. Y por un tercer accidente se juntaron y apareció un changuito. O sea que usted está enseñando que somos un accidente en medio de dos accidentes. Le dije, ¿tiene esto, señor maestro, lógica y esto puede llamarse racional? Y el hombre se quedó callado. Me dice, bueno, ¿y usted qué pruebas científicas tenemos que venimos de Adán y Eva? Y le dije, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Eso es muy bueno. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? A ver, si alguien te dice la gallina, tú le contestas, bueno, si apareció la gallina, tiene que haber un huevo haberla puesto la gallina, ¿no es verdad? Y si alguien te contesta el huevo, ¿quién lo puso? Nosotros, si se nos hubiera dejado a nosotros deducir quién fue primero, el huevo o la gallina, hubiéramos lógicamente dicho, ¿verdad?, ¿quién fue primero el hombre o la mujer? Y hubiéramos dicho, bueno, el hombre, pero a fuerza venimos de una mamá. No es posible, ¿verdad?, que aparezca de repente. Y decimos la mujer, es imposible, escúchenme y síganme con cuidado, es imposible genéticamente que el primer hombre hubiera sido una mujer. Déjenme explicarles. De acuerdo a Génesis 2, primero Dios creó al varón, ¿correcto? De acuerdo a la ciencia, se ha descubierto que el varón tiene 2 cromosomas, X e Y. Y la mujer tiene XX. Cuando Dios dice que del varón sacó a la mujer, la ciencia ahora lo comprueba, que del material genético de Adán, Dios hizo a la mujer. Si Dios hubiera hecho al hombre del material genético de la mujer, hubiera sido una raza híbrida y hubieran sido puras mujeres, porque la mujer solamente tiene XX.
Pero cuando Dios sacó de Adán, que tiene XY en sus cromosomas, a la mujer, la raza se pudo reproducir en hombres y mujeres. Y la Biblia tenía razón. Y el maestro se quedó así. No pudo absolutamente nada discutir, porque pues ahí mismo había estudiantes que estaban estudiando medicina. Era la Facultad de Medicina de la UNAM de México, donde dio esta conferencia, y ellos mismos lo hubieran linchado al maestro ahí mismo. Entonces yo le demostré que la Biblia tenía... me dice, bueno, ¿y es la única prueba que tiene usted? Le dije, no, déjeme acabar. La Biblia dice también que Dios creó al hombre del polvo de la tierra físicamente. Agarró Dios de algo que ya existía, el polvo, y formó al hombre. Y ya que Adán estaba formado, entonces Dios sopló dentro de él la vida biológica o física y la vida espiritual. Recibió dos tipos de vida el ser humano. Y la ciencia comprueba, mi querido maestro, le dije, que exactamente los 17 elementos que tiene la tierra, químicos, flor, yodo, magnesio, fósforo, etcétera, etcétera, son los 17 elementos que tiene el cuerpo humano. Y los 4 gases que forman la tierra, nitrógeno, carbono, oxígeno, etcétera, etcétera, son los 4 gases que forman el cuerpo del ser humano. Y la Biblia tenía razón. Cuando venimos a la Biblia no venimos a especular ni, pues chance y a lo mejor puede y que, venimos a un libro que permanece desde hace miles de años sin ser alterado en sus registros científicos. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Cuando venimos que Adán y Eva no son cuentos chinos. Cuando venimos que un diluvio no son historias ni leyendas. Cuando hablamos de un Noé, de un Abraham, de Ur, de reyes, toda la historia y la arqueología y la geografía del ser humano comprueba que las fechas, los reyes, los incidentes, los registros bíblicos son exactamente adecuados y comprobados por todas las academias y todas las enseñanzas y disciplinas filosóficas del mundo. Vemos también, no solamente estas cosas tan maravillosas, sino que hasta 1620, apúntalo, se descubrió que la Tierra era redonda. Hasta 1620 por Galileo Galilei. Antes de Galileo Galilei, para ser exactos, 2380 años antes, el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, había escrito, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. 2300 años antes que Galileo descubriera que la tierra era redonda, la Biblia afirmaba que la tierra era redonda. Antes de que se descubriera hasta 1650, que la tierra no estaba sostenida sobre nada. Yo todavía me acuerdo de niño, libros donde ponían a Charles Atlas sosteniendo la tierra, o a Dos Tortugas, donde estaba la tierra, libros de primaria, yo tengo todavía esos libros, en los 70, ¿verdad?, que mencionan en la primaria, que ahí estaba sostenida la tierra. Y antes de todas estas cosas, en Job capítulo 26, apúntalo, para que se lo restrigues a tu maestro. Job 26, versículo 7, ya Job había dicho que la tierra colgaba sobre nada. Antes de que se descubriera que el viento tiene peso. Un hombre llamado italiano Torricelli inventó el barómetro, que es el instrumento para medir el aire y determinar el peso del viento. La Biblia lo mencionaba con miles de años de anticipación en Job 28, versículo 25, al darle peso al viento, dice Dios. Antes de que se descubriera la ley física que dice lo siguiente: si yo tomo una canica y le hago a la canica así, le aplico una fuerza determinada, la canica, ¿qué va a hacer? Va a salir disparada. ¿Y qué va a pasar con la canica? Se va a parar. ¿Por qué se paró la canica? Porque la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza aplicada. Es una ley física. Si tomo un arco, ¡pum!, disparo la flecha
y en la cuerda del arco le da una fuerza determinada y sale la flecha y va la flecha y hace esto la flecha una parábola y tiene forzosamente la flecha que caer al suelo. Si tengo una bala, una pistola, un rifle y disparo, sale la bala y tiene que ir la bala un momento en el que se tiene que acabar la fuerza y tiene que caer a la tierra. Dice esa ley física, la velocidad es proporcional a la fuerza aplicada. Preguntas a los científicos ateos. La Tierra gira en un movimiento de 24 horas sobre su eje. Maestro ateo, ¿quién le dio este movimiento a la Tierra? Segunda pregunta, ¿por qué no se para? ¿Por qué no se para? Está violando una ley física. Ahí está la Tierra con un movimiento permanente. Si se detiene 15 segundos, está inclinada al mismo tiempo que mantiene un movimiento de 24 horas, una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje. Si la Tierra estuviera inclinada medio grado a la derecha, medio grado a la izquierda, o dejara segundos de moverse a la velocidad que tiene, vendría un cataclismo donde no podríamos sobrevivir. Pero no solamente eso, sino que la Tierra, al mismo tiempo que gira sobre su eje en 24 horas, también tiene otro movimiento para enloquecer más la sabiduría de los sabios, que se llama el movimiento de traslación alrededor del Sol en 365 días, horas, minutos y segundos. La Tierra va girando y se va trasladando. Y la distancia en que la Tierra gira del Sol es exacta para que pueda haber primavera, verano, otoño e invierno. ¿Quién le dio a la Tierra este movimiento tan perfecto que hace posible la sobrevivencia y la existencia humana en este planeta? Pero vamos a dejar el macrocosmos y vamos a agarrar ahora un microscopio electrónico. Y vamos a ver con el microscopio electrónico ahora los átomos. Y los átomos es un movimiento donde hay electrones, protones y neutrones girando así de una forma microscópica a una velocidad increíble que hacen posible que esto se llama la cohesión de la materia, que esto pueda estar duro, que esto puede estar duro, todo está compuesto molecularmente por átomos. ¿Quién hace que esos protones y esos electrones y esos neutrones giren a esa velocidad sin parar y quién los echó a andar? Lo mismo que está en el macrocosmos está en el microcosmos. Y la respuesta nos la da la Biblia en Hebreos 1, del 1 al 3. Y dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo. Y después de haber hecho la purificación de los pecados, se sentó a la diestra del Padre, y quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Quién hace que la Tierra gire sin caerse y se traslade? ¿Quién mantiene las órbitas elípticas de los planetas para que el universo describa un orden? Vemos un orden en el universo y vemos un diseño del universo que es inteligente. Detrás de un cuadro tiene que haber un pintor. Detrás de un edificio tiene que haber un arquitecto. Detrás de una escultura tiene que haber un escultor. Detrás de un matemático, de las matemáticas tiene que haber un matemático. Detrás de la creación tiene que haber un creador. Detrás de una inteligencia tiene que haber una inteligencia superior. Esto se llama lógica elemental. ¿Cómo puede llegar alguien a concluir? Se hizo por un accidente. ¿Saben ustedes que hay una ley física que se llama la ley de las probabilidades? La ley de las probabilidades. ¿Saben ustedes cuántas probabilidades hay de que el universo se haya hecho por accidente? Dentro de la ley de las probabilidades, 10 a la 14ª potencia. O sea, infinito, imposible. Les voy a decir a lo que se atreven los ateos. A decir que si yo voy caminando por el desierto y me encuentro un motor de un Volkswagen, ya no el cuerpo humano, el motor de un coche, con bomba de gasolina, acumulador, batería, escapes, todo, ¿verdad? Todo ahí diseñado perfectamente bien, las cabezas, los pistones. ¿Qué probabilidades habría de que yo concluyera, aunque no fuera educado, de que las arenas del desierto formaron el motor Volkswagen?
¿Qué probabilidades habría? Sería yo un loco. Y es lo mismo exactamente que decir que la novena sinfónica de Beethoven se pusieron 10 changos en 1.000.000 de años y compusieron la novena sinfónica de Beethoven. O es lo mismo que tomar la enciclopedia británica y recortarla así totalmente y ponerle un ventilador para que se revuelvan todas las páginas y decir, después de 5 millones de años se puso el orden de la A a la Z. Imposible. Son marihuanadas. De plano, así son marihuanadas. Estas conclusiones no pueden provenir de una persona racional, pero la Biblia lo dice en Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esas, sí, marihuanos, así es. Y esas personas se creen científicas e inteligentes. ¿Cómo es posible que el ser humano haya llegado a ese grado de irracionalidad filosófico? De creer la mentira en lugar de la verdad. Vemos ahora las evidencias médicas, no sé si haya doctores aquí o médicos. Esto es maravilloso. La Enciclopedia Británica documenta que en 1845, apunta la Enciclopedia Británica, documenta que en 1845 hubo un médico vienés llamado, y esto todos los médicos conocen la historia, Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis. Él estaba aterrorizado en el siglo XVII-XVIII por la cantidad de mujeres que se morían en el quirófano, en los hospitales. Más del 70-80% de las mujeres que iban a parir o a tener un bebé se morían. El doctor Semmelweis observó que los médicos que examinaban y tocaban a las mujeres nunca se lavaban las manos, porque todavía no se descubría la propagación bacteriológica que existe en el aire y que estamos llenos de bacterias y de microbios por todos lados. Y que principalmente cuando tú comes, cada vez que vas a comer una hamburguesa, un sándwich o tocas el pan, si antes no te lavas las manos, tienes millones de bacterias y de microbios que los transmites al pan y te los llevas a la boca. Entonces, ¿verdad? Hay que acostumbrarnos a nuestros hijos que antes de un alimento, después de ir al baño, siempre lavarnos las manos con jabón. Vean ustedes esto. Este doctor comenzó a leer el libro de Levítico en el Antiguo Testamento y se convirtió a Jesucristo. Y descubrió que todos estos médicos, compañeros de él en el hospital, no estaban lavándose las manos al tratar a las pacientes. Era la práctica normal, porque las enfermedades microscópicas, repito, no se habían descubierto. El doctor Semmelweis comenzó a insistir a los médicos que se lavaran las manos y lo comenzaron a tirar al loco. Y les dijo, vamos a hacer el experimento, lávense las manos. Y cuando comenzaron sus asistentes a lavarse las manos, disminuyó el índice de mortalidad del 85% al 1%. Los médicos decían, esto es magia. Y sin embargo, pasaron los años y se descubrió, ¿verdad?, que precisamente en el mundo microscópico, en el mundo invisible, hasta que se descubrió el microscopio electrónico, se pudo descubrir la proliferación de las bacterias. Y más de 5,000 años antes, escuchen lo que Dios le dijo a su pueblo en Levítico capítulo 15. Maravilloso. Levítico capítulo 15, versículo 13. Recordemos que el pueblo que Dios escogió a Israel los llamó para que se acercaran y vivieran con Dios. Pero también Dios, lo vamos a ver más adelante, les dio las leyes de la higiene. A Dios le interesa no solamente tu espíritu, ya eres cristiano, vas camino al cielo, pero a Dios le interesa también tu mente y tu cuerpo, la higiene de tu cuerpo. Porque si no mantenemos esta higiene en el mundo de pecado que vivimos, podemos abortar la misión a la cual Dios nos ha llamado
que te enfermes antes de tiempo y que te tengas que ir a casa antes de tiempo, no porque fuera la voluntad de Dios, sino porque no quisiste obedecer las leyes que Dios nos manda para tener salud. Y les dicen en Levítico 15, versículo 13, cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días después de su purificación y lavará sus vestidos, escucha, y lavará su cuerpo, pero miren ustedes lo que dice, en aguas corrientes y será limpio. Les ordenó que se lavaran las manos, pero no en agua estancada, sino en agua que estuviera fluyendo. Esto es maravilloso porque hasta hace pocos años los mismos médicos se lavaban en recipientes de agua, dejando los gérmenes invisibles en sus manos. Y la Biblia decía miles de años antes que cuando nos lavemos las manos, nos las lavemos con agua que esté cayendo continuamente. Con una manguera, o por eso los lavabos sale el agua y no en cubetas con agua estancada, por la acumulación de gérmenes y bacterias que existen. Hasta hace, escúchenme, 30 años, se acaba de descubrir la relación que existe entre la salud mental y la salud orgánica o corporal. Y esto se llama la medicina psicosomática. Psico, mente, soma, cuerpo. ¿Qué quiero decir? Acaban de descubrir hace 25 años que el estrés, andar así, el estrés, hablábamos anoche, la preocupación, los afanes, afectan tu corazón, tu respiración, tu hígado, tu páncreas, la vesícula biliar, los riñones. Mi estado mental afecta mi estado corporal. Se acaba de descubrir esta relación que existe entre estar en paz y estar tranquilo y tener salud. Hace 3,000 años, Proverbios 14. Hace 3,000 años. El hombre más sabio de la Biblia, después de Jesucristo, llamado Salomón, escribió acerca de la salud mental en relación con el cuerpo. Dice en Proverbios 14, versículo 30, el corazón apacible, o sea, el corazón tranquilo, y acuérdense que el corazón está ligado en la Biblia con el alma. Esto tengo que explicarle para que podamos aprender bien en esta clase. El alma involucra el corazón y el alma casi son sinónimos en la Biblia. Y el alma involucra los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. Eso es el alma. El espíritu es la parte incorpórea a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y el alma y el espíritu viven dentro de un envase que es el cuerpo. Y la Biblia enseña hace 3,000 años que el estado de la mente, del corazón, mis sentimientos, mis emociones apacibles, tranquilas, le dan vida a la carne, le dan vida al cuerpo, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y se acaba de descubrir que el 85% de las personas que padecen artritis son personas amargadas. No todas, el 85% de las personas con artritis, con problemas en los huesos, son personas que no han perdonado a alguien. Se acaba de descubrir que el 15% de los seres humanos en la Tierra padecen de úlcera estomacal por causa del estrés. Se acaba de descubrir que el estrés te predispone a la diabetes. Y hace cientos de miles de años la Biblia nos hablaba de esa relación increíble de lo que se conoce ahora como las enfermedades psicosomáticas. Proverbios 15, versículo 30. Proverbios 15, 30. ¿Cómo andamos de tiempo? Después de la comida lo vamos a terminar.
Dice Proverbios 15:30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? El Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. Yo hace 32 años, alguien llegó y me dio buena noticia. Armando, no tienes que vivir amargado, ni lleno de odio contra la humanidad, ni entre tu ateísmo, ni sin perdonar. Hay un hombre que murió en una cruz y dio su vida por ti. Déjale tu mochila de tus pecados, déjale tu carga de tus pecados, sé libre, alaba a Dios. Ya no tenga ningún complejo de culpa que pues tuve 5 abortos y maté o asesiné. En la sangre de Cristo hay perdón para cualquier pecado. Y fue libre. Y como decía Chuy, ¿verdad? Bueno, es un poquito más grande que yo, pero no, más o menos ahí andamos los dos, ¿verdad? Ya cuando llegas al tostón, te comienzas a dar cuenta, igual mis amigos, todos mis amigos ahora, unos en drogas, otros muertos, otros en la cárcel, etcétera, etcétera. Y me acuerdo también perfectamente bien que me decían, eres un tonto, vas a desperdiciar tu vida, pero era todo lo contrario. Cuando vienes a la Biblia y comienzas a multiplicar tus años de vida. ¿Por qué? Porque el cristiano vive en un estado mental donde Jesús dijo, mi paz les dejo. Mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón. No dejes que ninguna cosa de afuera entre y te quite tu paz. Voy a preparar un lugar para ustedes. Si ustedes creen en Dios, crean en mí, porque yo y el Padre somos uno. Yo cuando comencé a leer estas declaraciones, amados santos, después yo estaba en el ateísmo, me decepcioné de la religión, formé parte del Partido Comunista en México, me metieron 3 veces a la cárcel por mi ideología comunista, la dialéctica materialista, quería ser guerrillero y una revolución violenta en México es pura hipocresía, el Papa roba, el presidente roba, todos roban, pues vamos a robar, se trata de hacer lana, pues vamos a hacer dinero. Y cuando comencé a conocer a Jesús y oí Jesús es el camino, la verdad y la vida, yo dije, nadie ha hablado esto antes que yo leyera todos los libros que leí de religiones. Buda dijo, busquen la verdad, Mahatma Gandhi dijo que era la paz, Nietzsche dijo que Dios estaba muerto, y así comencé a recorrer todos los grandes hombres, y ninguno había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y desde que acepté a Cristo, comenzó mi vida a cambiar, comencé a perdonar, el odio que traía amontonado se me comenzó a salir, y cada vez que avanzamos, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué lindo es vivir así. Puedo viajar, sé que mi esposa me es fiel, que me está esperando en casa con mis hijos, ya me anda por irme a mi casa, ¿verdad? Siempre que salgo de viaje, anhelo, ¿verdad? Cuento los días, gracias, pero extraño a mi familia, amo a mi familia, estoy enamorado de mi esposa cada vez más. Y es maravilloso, esta es la vida que nos vino a dar Jesús, una vida abundante. Tú no tienes por qué vivir como vives, afanado y con estrés y con problemas y después, hermano, ore por mí. ¿Por qué estás así enfermo? Por tu estrés, porque no crees, por tu incredulidad, por tu rebelión. Dice en Proverbios 16, versículo 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Qué estamos compartiendo ahorita? Dichos, palabras suaves. Esto que te estoy compartiendo a ti, que comparten los predicadores y lo que te comparte tu pastor el domingo en la iglesia, es la palabra de Dios. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Tú puedes oír a William Shakespeare, y puedes oír a Octavio Paz, y puedes oír a Jean-Paul Sartre y a Nietzsche, y toda esa información llega a la mente, pero la palabra de Dios llega al espíritu. Y es como miel a tu vida ahorita sientes, tú lo sabes ahorita en lo profundo de tu alma, que estas palabras son fieles y verdaderas. Tú lo sabes. Y tú sabes que es verdad lo que tú estás oyendo. Y vemos en último lugar, para poder detenernos un poco aquí, que antes que la nutriología descubriera una sustancia que se llama el colesterol. Yo recuerdo a mi padre, él se murió en 1970 de 54 años de edad. Mi padre medía 1,90 de estatura, y estaba así hasta los 30, le decían el Tarzán, era fuerte, muy deportista, y llegó a los 30 años de edad, y en otras épocas comenzó a fumar. Y comenzó a comer, y se comenzó a poner gordo, comía 3, 4 huevos diarios, no tenía la información que tenemos ahora, agarraba los bolillos y los remojaba así, ¿verdad? En México nos encanta remojar así la concha y todo,
a la boca y se puso muy gordo, comenzó a tener problemas del corazón, infartos, tuvo 4 infartos, ataques al miocardio, angina de pecho, y a los 54 años ya tuvo un infarto que le quitó la vida. Y él no pudo jamás entender que todo lo que estaba comiendo estaba reduciéndole de una forma precipitada el ritmo de su vida. Y la Biblia, cientos de años antes de que se descubriera el colesterol, en Levítico 11, Dios le da a su pueblo, que somos nosotros, leyes para comer. ¿Qué significa esto? Simplemente nos dice Dios, hijitos míos, yo morí por ustedes en la cruz, acuérdense de eso. Y di mi vida para que tengan vida. Quiero decirles que no todo lo que está a tu alrededor es para comer. Y el diablo tiene un plan diabólico en contra, en los últimos 25 años, principalmente contra los niños. Y vean ustedes la cantidad de azúcar que están consumiendo los niños desde hace 10 o 15 años, principalmente en los refrescos. Los refrescos es la peor bebida que puedas tener. Pues un vaso de Coca-Cola, un vaso de Orange o de jarrito, ¿verdad? Una vez a la semana no hay problema. Como yo le decía a unos hermanos, yo el domingo, por ejemplo, o ayer, por ejemplo, nos sentamos una cena con con una carne rica y panza y chorizo y postre y le entré a todo. Pero al otro día la penitencia. Tan sencillo como eso. Al otro día no comí el desayuno, pura fruta, puro agua, casi un galón de agua me tomé al otro día, y agua y agua y agua y agua para sacar y desintoxicarme de eso, porque ahorita no puedo ir a correr. Yo tengo la costumbre de ir a correr casi todos los días para eliminar todas las toxinas que comes de tanta cochinada que por todos lados hay. Pero tenemos que entender nosotros que tenemos que poner cuchillo en nuestra garganta. Entonces, donas, papitas, pizzeroles, Coca-Cola, etcétera, etcétera, son comida que contiene sustancias químicas. Nuestro cuerpo no fue diseñado para esa clase de alimentos. El hígado, el estómago, los riñones fueron diseñados para las frutas, ya lo vimos. Las frutas tienen todos los antioxidantes y todas las cosas que combaten los radicales libres, y los vegetales, sobre todo, por ejemplo, el coliflor, el brócoli, que son anticancerígenos, son buenísimas las espinacas. Todo eso fue diseñado en las plantas verdes para que pudiera nuestro cuerpo alimentarse y crecer sano. Pero el hombre inventó la comida chatarra. Una bolsa de papitas que te comas, todo es puro químico. ¿Sabes que eso se va a tus riñones y a tu hígado y a tu páncreas? ¿Sabes cuántos días necesitas para eliminar una bolsa de papitas y sacar las toxinas y las cosas químicas fuera de tu cuerpo? Necesitas 3 días y caminar mínimo 10 kilómetros. Y ni han pasado 3 días y ni han pasado 3 kilómetros y sigues comiendo papitas. Y llegas a los 45, a los 50 años, y hermano, sácame el espíritu de retortijón que tengo aquí adentro. Y llegamos a las iglesias y los hermanos, ven el nombre de Cristo, toma el nombre de Cristo, suelo, lona. Sean sanos en el nombre de Jesús. Como decía hace poco el predicador, ¿verdad? Hacemos a Dios nuestro siervo. Y ahora la gente que viene conmigo, lo primero que le pregunto es, ¿verdad? Hermano, le veo una pancita, ¿no voy a orar por usted? ¿Por qué? Porque ¿qué decide que Dios lo sane si va a regresar usted a su misma dieta? Estamos enfermos porque violamos las leyes que Dios nos dejó escritas. Y Él no quiere que comamos muchas grasas, que no comamos camarones, son riquísimos. Una vez a la semana, una vez al año no hace daño. Yo les digo, llega el domingo, ¿verdad? Yo en lugar de refrescos, siempre acostumbro, hace 30 años, tomar una copa de vino tinto. Vino tinto, el hermano es borracho. No soy ningún borracho. Todo con moderación es bueno. Y ahora ya se descubrió, de acuerdo, pregúntale a cualquier cardiólogo el beneficio del vino tinto para el corazón y el colesterol. Si me como un pedazo de carne, necesito una copa de vino tinto, ¿verdad? Una copa. El problema está que no te quieres tomar una copa, te quieres acabar la botella.
Es el problema. Y aquí en América no estamos acostumbrados. Si vas a España y todos comen con vino. ¿Y por qué hay menos ataques cardíacos y comen quesos y comen fabada y comen jamón serrano y comen grasas en España y en Francia y en Italia? Porque comen con vino y aquí el gringo come con Coca-Cola. Esa es la diferencia. Y ahora se descubrió, ¿verdad?, las propiedades de la uva con las cuales del vino, que te elimina el colesterol de la sangre y te neutraliza totalmente el colesterol. Es lo más sano que hay. Ahora, si tú fuiste borracho en tu pasado, ni una copa te puedes tomar, porque te desata otra vez, ¿verdad?, y te predispone al alcoholismo otra vez. Por eso todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Dice Romanos 14, cada quien esté convencido en su propia mente. Cada quien es responsable delante de Dios. A lo mejor yo tengo la libertad de hacerlo y tú no la tienes. Pero si me invitas a comer, no lo hago enfrente de ti para no tropezarte. Como dice Romanos capítulo 14, no haremos nada para no tropezar a los hermanos. Y tenemos también, ¿verdad?, antes de que se descubriera la circulación de la sangre, 1630 se descubrió por el médico inglés William Harvey y Miguel Servet. La Biblia mencionaba en Levítico 17:11, 3500 años la vida de la carne está en la sangre. ¿Es la Biblia un libro hecho por los hombres? Bueno, es lo que te dicen tus amigos, que no, por su ignorancia, hablan como animales irracionales. La gente en la televisión hablan como tontos. Si yo me pongo a hablar ahorita con un físico de física y le quiero poner al brinco, haría yo el ridículo, porque no es mi campo de autoridad. Entonces, hay gente que se mete a hablar de la Biblia y metiéndose a un campo de autoridad que ni siquiera han leído. Y lo más triste es que le dices, ¿ya la leíste? Sí, ya la leí toda. ¿Cómo que ya la leíste toda? Sí, ya la leí toda. Y les pregunto, ¿qué dice Ezequiel 1? ¿O qué dice Apocalipsis? ¿O cuál es el mensaje central de la Biblia? Y la han leído, pero no han conocido al autor de la Biblia. Y ese es el problema al cual podemos todos nosotros llegar. Comenzar a llenar nuestra cabeza de conocimiento sin conocer al autor de la Biblia. Y todo este conocimiento que les he compartido no es para tu intelecto, es para que tú puedas decirle, solo tú eres Dios. Solo tú pudiste haber hecho cosas tan perfectas, estas evidencias científicas, arqueológicas, históricas que vamos a seguir viendo, solo Dios las pudo haber hecho. Son evidencias que nosotros tenemos en esta tarde, la verdad en nuestras manos. Padre, gracias por tu palabra.